Buenos días, compañeros, bienvenidos al Museo de Antropología Filosófica. Gracias por estar aquí. Vamos a pasar y vamos a comenzar con las exposiciones. Esperemos que puedan disfrutar de cada una de ellas, y si ustedes tienen alguna pregunta en algún momento, que puedan hacerlo, ¿sí? Ustedes van a recibir realmente gran conocimiento en esta exposición, ¿sí? Entonces esperamos que disfruten. Vamos a pasar ordenadamente, por favor, ¿sí? Entonces, seguimos. Buenos días. Nuestro tema importante es la biogénesis. Está conformado por compañeros David, Vinicio, Richard, Vanessa y Juan Pablo. La biogénesis es la biogénesis, que es un proceso fundamental de un ser vivo que procede de otro ser vivo. Esta biogénesis, el avance de la ciencia decía que antes todo ser vivo procedía de manera espontánea, pero ahora eso no es necesariamente la existencia de un ser vivo, sino que la biogénesis procede de otro ser vivo a base de genitales o a veces de bacterias. Este tema es muy importante porque biogénesis tiene dos significados, que es bio, que es vida, y génesis, que está escrito en la Biblia como el proceso del origen de la vida y el origen de la evolución. A continuación, mi compañero David va a dar el siguiente tema. Bien, buenos días a todos. Bien, dentro de las contribuciones tenemos a Francisco Arreda. Es decir, hubo una serie de experimentos para adentrarnos acerca de la biogénesis, porque antes se pensaba acerca de la abiogénesis. La biogénesis es que se crea vida a partir de materia muerta, materia en descomposición, pero hubo algunos experimentos que dieron lugar a que esta teoría no era correcta, y se dio paso a la biogénesis. Dentro de un aporte importante fue Francisco Arreda. Este fue uno de los iniciales para que empezó con esto de la biogénesis. Mi compañero les va a explicar. Bueno, Francisco Arreda hizo un gran experimento en el que dijo que las personas antes pensaban que de los cadáveres se podrían y ahí se originaban la nueva vida, y no era así. Francisco Arreda hizo un experimento colocando en diferentes frascos carne putrefacta y tapándolo algunos con una tela para que no entre ningún ser vivo. Entonces, después de un tiempo se generó que en los envases tapados no se generaba vida, ya que no ingresaba ningún insecto ni nada. En cambio, en los otros frascos que estaban a la intemperie, vinieron las moscas o los otros insectos, dejaron sus huevos y así comenzaron las larvas. Y esto abolió lo que es la abiogénesis. Bien, otra de las contribuciones tenemos a Louis Pasteur. El trabajo de Louis Pasteur fue determinante para llegar a la conclusión de lo que no tiene vida es imposible que se genere en efecto un ser vivo. El experimento de Louis Pasteur se fundamentó en que, como pueden ver, aquí hay son matraces con, no me acuerdo específicamente esta parte de la figura, creo que se llama cuello de cisne, creo que se llama matraz. Entonces, asumía que, según este experimento, puso algunas sustancias en los matraces y los calentó. Y entonces, como sabemos, los organismos se matan en altas temperaturas. Es decir, por ejemplo, en la comida a 70 grados centígrados generalmente se matan las bacterias, ese tipo de cosas. Y entonces, a la hora que ya se enfrió y todo, comenzó a entrar aire por esta parte, y ahí notó que ya aparecían microorganismos, y entonces ya se dio la presencia de que el aire tiene bacterias, y con esto puedo demostrar la biogénesis. Bien. Para hablar de la biogénesis tenemos que hablar de la vida en general. Eso habla de la biogénesis. Podemos decir que antes, por ejemplo, el pensamiento era muy cristiano, era muy
se creía mucho en Dios y no había forma de que de los científicos o los filósofos pudieran surgir de alguna forma con sus teorías y métodos y teoremas y cosas como estas. También podemos mencionar acerca de dos personas, Linus y Lamarck. De Linus podemos decir que fue botánico, fue el padre de la zoología, también se le conoce, hizo esta tabla que se le conoce ahorita ya como taxonomía, es decir, él fundamentó la taxonomía y explicó. También especificó Lamarck especificó, dio otras aportaciones como la adaptación al medio y cosas como esta. Adaptación al medio. Ya, yo voy a hablar acerca de la teoría de la evolución por medio de la selección natural, que esta teoría fue propuesta por Charles Darwin en su libro En el origen de las especies en el año 1859. Él fundamentaba que los animales, él se basaba en una frase que decía: los animales más aptos a su medio ambiente serán quienes sobrevivan y los que dejen su descendencia en su hábitat, mientras que los menos adaptados morirán. Y en las mutaciones, él hablaba de las mutaciones genéticas, que son las variaciones genéticas que una especie sufre para adaptarse a su medio ambiente, como por ejemplo en los pinzones. Él se basó en los pinzones para poder desarrollar su teoría. En esta teoría él observó en los pinzones que solo variaban un poco en su forma de su cráneo y en el pico. Y esto fue porque en los picos tenían diferentes funciones de acuerdo a cómo era el medio ambiente en cada isla, ya que los pinzones están clasificados de acuerdo a sus picos para comer frutas, otros para comer insectos, otros para vegetales y unos para cactus. Así. Bueno, un ejemplo de la selección natural le podemos hacer con las ratas, ya que las ratas al ser atrapadas, como a muchos de nosotros no nos gustan las ratas, y no creo que me equivoque, nosotros las matamos y estas desarrollan una velocidad para no ser atrapadas. La mitad de ellas podrán ser atrapadas, pero la otra mitad sobrevivirán y regresarán a sus madrigueras a heredar esa velocidad a las diferentes generaciones que le siguen. Yo les voy a explicar acerca de la especiación. La especiación es un conjunto de organismos que se reproducen entre sí, pero no pueden reproducirse entre especies de otro grupo. En el planeta hay 2 millones aproximadamente de animales que se pueden reproducir entre ellos, pero como es el caso de los híbridos. Los híbridos son especies como la yegua y el burro, y entre ellos sale la mula, pero va a haber el tiempo en el que sus acervos genéticos se van a distorsionarse tanto que ya no van a poder reproducirse entre ellos. Entonces se va a acabar esa especie. Bueno, un ejemplo fácil de la especiación es lo siguiente. Como vemos aquí, los animalitos que tenemos aquí viven en un hábitat. En este hábitat, ¿qué sucede? Que cuando por falta de comida y falta de agua, lo que más necesitan, ¿qué hace? Mudarse a otras poblaciones. Supongamos que la población A se muda a la población B. Estamos aquí. ¿Qué sucede? Que esta población va a encontrar tipos de la misma especie, en la cual, ¿qué va a suceder? Que el canto de esos animales de aquí no va a ser igual a los de la especie de allá. ¿Eso qué sucede? Que la especie nunca se va a poder reproducir. Y si es que se llega a reproducir, hay una forma de híbrido, que tiene que pasar como 120 generaciones para que por lo menos tengan una adaptación y poder procrear nuevos seres. Y eso es lo que sucede, que todas las poblaciones regresan al punto A, al punto B. El siguiente tema
es el origen del humano. A pasar de todo el tiempo siempre nos hemos preguntado de dónde provenimos. Ese es un tema fundamental y hay dos teorías. La primera es que nosotros provenimos del Homo sapiens, en el cual nosotros tenemos un parente común, que es el africano. Nosotros pertenecemos a raza negra como a raza blanca. La segunda teoría explica que nosotros provenimos de Europa y no del continente africano. ¿Qué sucede en esto? Porque en Europa nosotros podemos determinar que los sapiens hicieron traslaciones, eran nómadas. ¿Eso qué significa? Que se trasladaban de un lugar al otro hablando de especies. También se cree que las especies nacieron en parte de Norteamérica y en parte de Chile. Como en un ejemplo actual, se cree que el Homo sapiens tiene el cadáver más viejo que se encontró desde 125.000 años atrás, pero el generado en China es de 200.000 años atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra especie no proviene solo de África, pero tenemos un parentesco muy parecido a los africanos. En conclusión, con eso terminaríamos la biogénesis. Aparte de eso, para alguna explicación o algo más que no se entendió, nosotros hemos formado una página web en la cual ya vamos a enviarles al grupo para que lo puedan revisar. Dentro de la página van a encontrar toda la parte de nosotros. Un segundito, por favor. Están aquí. La biogénesis. Está todo explicado, está desarrollado por pasos. Igualmente tenemos videos introductivos en el cual ustedes pueden revisar si es que no les quedó los temas claros. Les recomiendo ver la teoría de la evolución, que es un punto esencial. Si no entendieron las mutaciones que se lo forman también, o nuestros parentescos que tenemos con diferentes especies de animales, en las mutaciones de Charles Darwin, como explicó mi amiga, una mula más un burro, que una yegua más un burro da una mula, en el cual la mula llega a ser un híbrido. Ese jamás se va a poder reproducir. El origen de la vida, está un video aquí explícito de cómo podemos revisar. Si es que no quieren demorarse mucho, es una duración de 1 hora y pueden saber nuestros orígenes. Para terminar, un video medio chistoso que pueden revisarlo. Y actualmente vemos que la página web se está sirviendo, porque actualmente tenemos 37 visitas de lo que fue publicado desde el domingo. Así que la página web es algo para nosotros o para otras instituciones que va a poder servir. Igual aquí en los trípticos está acá, al último está la página de la... Está el link de la página web. Gracias. Está transformado por mi persona, David Cepeda, por mi compañera Yadira, Alejandra, Anabela Sandoval, Zambrano, Alexandra y Joshua. ¿Sí? Entonces, Joshua, sí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, nuestro grupo primeramente, a nosotros nos tocó exponer lo que es la teoría de la creación evolucionista. ¿Sí? Bueno, como pudimos ver anteriormente acerca de la cosmosis, la biogénesis y la teoría del creacionismo, cosmogénesis, perdón. En esta parte nosotros vimos la parte de la ciencia, al otro lado nosotros acabamos de ver la parte de la religión, ¿verdad? Ahora, no sé, creo que nos organizamos bien que nosotros nos tocó en el medio, justo, para poder defender estas dos teorías, ¿sí? Al hablar de estas dos cosas de la creación evolutiva, nosotros entramos a un diálogo, sería intradisciplinario, que mezcla la ciencia, que es la razón, y la religión, que es la fe. A continuación, mis compañeras Alejandra y Yadira, ellas van a hablar un poco acerca de lo que es la parte de la ciencia, ¿sí? Empecemos con los antecedentes de la teoría del Big Bang. Antes del siglo XX se creía, o ya se aceptaba, que el universo había sido creado tal y como lo vemos ahora. Los científicos coincidían en pensar que el universo era eterno, inmóvil y estático. Pero en 1929, gracias al científico Edwin Hubble, eso cambió, ya que él, al mirar desde el observatorio de Wilson en Los Ángeles, descubrió que las galaxias no eran inmóviles, que estas se alejaban cada vez más de la Tierra. Podemos llegar a imaginarnos que Dios creó el universo justo en el momento del Big Bang, pero no antes, porque antes no existía nada. Un universo en expansión no implica o no incluye a un creador, pero sí limita al pensar
el momento donde fue creado. Teoría del Big Bang. Esta teoría es llamada también como la gran explosión. No es más que la explicación de que la materia surgió de la nada a un todo. Es decir, en un momento dado, esta explotó y provocó su expansión en todas las direcciones, creando lo que hoy conocemos como nuestro universo. Esta teoría es la más aceptada por la comunidad de científicos actualmente. Los cosmólogos han podido determinar la fecha de nacimiento de nuestro universo. Calculan que más o menos hace 14 millones de años esta fue creada. También se creó a partir de esto el espacio, el tiempo, la energía y la materia. En 1929, Edwin Hubble pudo dar una cooperación para dar como eficiente esta teoría, ya que él observó que la Vía Láctea no estaba estática, sino que se alejaba constantemente de la Tierra. Entonces, esto nos da a entender que todo lo que nos rodea, ya sean las casas, los vehículos, los árboles, el aire, absolutamente todo es producto de esta teoría, la teoría del Big Bang. Muchas gracias, queridos compañeros. Ahora, en esta parte vimos el punto de vista de la ciencia. Ahora vamos a ver el punto de vista, como vimos ya anteriormente, acerca de lo que es el creacionismo, el punto de vista de la religión que incluye la fe. ¿Sí? Alexandra y Joshua. Nosotros acabamos de ver la parte de la evolución, donde dice que todo produció desde un nada hasta un todo, pero por parte de la religión, esto dice que se basa en como ser principal a Dios. Dios dice que creó del nada al todo igualmente. ¿Qué podemos decir? A diferencia de esta, el momento en que la evolucionista dice que todo es por evolución, no descarta ni niega que no puede ser evolucionado. De la misma manera, la creacionista o por parte de la religión, esta no niega que los seres vivientes creados por Dios van evolucionando. ¿A qué podemos decir? ¿Qué podemos llegar a una conclusión? En decir que la fe y la razón van a la par, pero viéndolo del lado creacionista, Dios es creador de todo, pero creó a un ser divino en su proyecto, pero sigue evolucionando, sigue en constante evolución. Esto quiere decir que no se centra en que va en contra de la una o en contra de la otra, va en equilibrio. Lo que Dios ha hecho jamás lo ha abandonado. Siendo Dios el que hizo, es Él el que acompaña, pero sin interferir a través de la manera de las leyes de la naturaleza que fueron creadas con los seres y las cosas. Este proceso es conocido más como la acción de Dios en la evolución. Gracias. Perfecto. Gracias, queridos compañeros. Entonces, como pudimos ver en esta parte acerca de la ciencia, el punto de vista de la ciencia, el punto de vista de la religión, no quiere decir que uno y otro se contradigan o se ataquen, sino quiere decir que realmente los dos se apoyan para poder enriquecer acerca de la investigación de qué, de dónde viene el universo, de dónde viene el hombre, cómo nosotros fuimos creados. Este es el punto de esta teoría de la creación, ¿sí? De que realmente nosotros podamos saber el hecho de cómo estamos aquí, no de dividir estas dos partes. Quisiera hacer un ejemplo, quisiera que ustedes puedan taparse con su mano un ojo. Cualquier ojo. Pueden taparse, pero todos, ya. Listo. ¿Ustedes ven el mismo panorama cuando están con los dos ojos? No, ¿verdad? Entonces digamos que este es ciencia. Ahora tápese el otro ojo, que es religión. Ahora ven la parte derecha, el otro lado, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces ahora, si nosotros vemos de estas dos partes, ciencia y religión, vemos un panorama mucho mayor, ¿sí? Vemos un panorama mucho más amplio, del cual nosotros nos pueden explicar de dónde viene el hombre, ¿sí? Es por el hecho de que nosotros no debemos separar la ciencia con la religión, que debemos buscar una manera de poder juntar a las dos. Como podíamos ver en las imágenes acerca de la creación, en la imagen del fondo, podemos ver que está Dios, el hombre y está el universo, ¿sí? La ciencia ha explicado muchas cosas acerca del universo y hay muchas cosas que no puede explicar, ¿sí? Entonces nosotros realmente tenemos que estudiar mucho de esto, tanto de la ciencia como la religión, no basarnos solo en un punto y empezar a juzgar al otro punto solo por conocer un lado, ¿sí? Tenemos que conocer las dos partes para poder nosotros realmente ver, como dije, con un panorama más amplio. El científico Antonio Meury
de Alemania nos da a conocer que la teoría de la creación de la evolución. La teoría de la creación nos da la unión de las dos teorías, dando así que ni una se contradice la otra, ni viceversa. Lo que trata de darnos a entender es que el Big Bang pudo haberse ocasionado, pero por una fuerza mayor, que nosotros la conocemos como Dios. Entonces, a eso es lo que nosotros nos referimos con la teoría de la evolución, dada que nosotros estamos buscando unir la ciencia con la religión y darles a ustedes una teoría más completa. Perfecto, sí. Entonces, hasta ahí sería el momento de nuestra exposición. Principalmente quisiéramos hacer una pregunta. Sí, Alejandro, ¿tienes una pregunta para él? Sí. ¿Consideras, mediante la explicación que vimos, tú consideras que el mundo, o sea, todo el universo algún día llegaría a su final o que él seguiría evolucionando? O sea, yo creo, como yo también, no sabemos nosotros los misterios que nos presenta el mundo. Entonces, o sea, nosotros no podemos decir que se acaba el mundo, pero en mi criterio yo pensaría que sí, porque a la final, como dijimos, todo tiene un ciclo y todo nace, crece, se reproduce y muere. ¿Tú querías aportar algo? Sí, yo quería hacerles una pequeña, más o menos que me den una opinión de lo que pienso. Porque ahorita ustedes están explicando de los dos puntos de vista, ¿verdad? De la ciencia y de la religión. Pero ahora ahí, si ustedes le van a decir eso a un científico, le va a estar 100% de la parte de la ciencia. Y si le van a hablar a eso a un cura, a un padre, también va a estar del otro lado. Entonces, y siempre existe esa disputa. O sea, ¿cómo podrían ustedes llegar a que... El hecho de que existe una disputa quiere decir que nosotros nos cerramos a no adquirir mayor conocimiento. ¿Sí? Realmente, como explicamos y como dijeron las compañeras y compañeros, el hecho de estudiar todo lo que es la creación, el universo, es un tema extensamente amplio. No por decir que yo ya estudié teología o estoy trabajando en la NASA, yo ya sé todo. ¿Sí? Yo podría contestarles, si es que ellos se oponen a lo que nosotros explicamos, es decir, entonces es el punto de vista de cada una de las personas, ¿sí? Pero si es que yo le explico realmente que estas dos cosas, como les dije, si yo me tapo un ojo, pero estoy viendo solo un pequeño panorama de lo que yo puedo ver, ¿sí? Realmente yo tengo un video de un científico de la NASA, quien es creyente de Dios, ¿sí? Y él hace esta comparación de la ciencia con la religión. Realmente, si es que nosotros juntamos las dos, aún se pueden revelar mayores misterios de todo lo que acontece alrededor de nosotros. ¿Sí? Sí, David, quisiera aportar tu argumento. También nos dice que la ciencia no contradice lo que la religión habla. Entonces esto nos lleva a pensar que tanto la religión como la ciencia está bien, porque ambos tienen que respetar sus ideas, porque sus posiciones están exactamente correctas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿A qué creencia nos creemos nosotros? Y eso, exactamente. Nosotros como grupo les sugerimos que no se cierren, que busquen por su propia inspiración. ¿Sí? La verdad, nosotros somos materia eterna, que no se crea ni se destruye. Nosotros somos de eternidad en eternidad, somos materia. ¿Sí? Y algo muy importante que yo he aprendido es que nunca vamos a dejar de aprender en esta parte. Entonces, investiguen por sí mismos, ¿sí? Busquen más información, busquen acerca de la ciencia y la religión. No se vayan solos, no se cierren en su mente en un solo punto, ¿sí? Sino que hagan eso. Listo. Ahora sí pueden participar de la... Hace 40 millones de años atrás, el lóbulo frontal era se podría decir que sería como un puño. Pero en la actualidad, como decir, en el Homo sapiens, el lóbulo frontal se ha crecido en gran manera y es muy importante porque el lóbulo frontal nos permite, o sea, el lóbulo frontal tiene las funciones le atribuimos a los seres que tienen raciocinio propio y criterio propio, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande en el encéfalo humano. También es una estructura anatómica situada en la parte más frontal del cerebro, es decir, más cercana al rostro. El lóbulo frontal se ubica en la parte de las cejas y el cerebro, por eso esas veces que a veces tenemos así heridas, no sé.
nos tocamos la parte de aquí, porque desde aquí salen los pensamientos y se va a todo el cuerpo. Las funciones del lóbulo frontal tiene varias funciones, pero la más importante es la ejecutiva, la cual asociamos la cognición y la toma de decisiones, con selección de objetivos, la planificación, resolución de problemas específicos y el uso de la memoria. Entre sus funciones básicas es la planificación, que permite imaginar planes y estrategias, sus posibles resultados y consecuencias. Es decir, que nosotros al imaginarnos algo y planear algo, siempre sacamos el resultado y la consecuencia de eso. También el lóbulo frontal tiene otra característica, que es el metapensamiento. Es la capacidad para pensar en abstracto sobre ideas presentes en nuestra imaginación. La corteza motora involucra procesos de planificación y ejecución de los movimientos voluntarios. Es decir, que al hacer un movimiento, por ejemplo, al mover la mano, primero se procesa la información en el lóbulo frontal y luego va directo a la mano. Luego va la ideación a largo plazo, la cual proyecta experiencias pasadas en situaciones futuras y sitúa objetivos. Y la cognición social, la cual atribuye estados mentales y sentimientos. Es decir, que siempre un sentimiento y una emoción va desde el lóbulo frontal hasta, como dicen, nuestros sentimientos. Y eso es todo. Gracias. Desde esa posición que estás conversando, que estás hablando, surge una sola pregunta. ¿Y el sentimiento no es corazón? Y dicen que, o sea, hay una teoría, dicen que sí, que hay personas que se mueren de penas, pero yo pienso, o sea, mi criterio, que todo comienza desde el cerebro. El corazón es un músculo, todo va directo desde el cerebro, va la información y nos hace sentir, incluso cuando uno se pincha la mano, por ejemplo, lo siente porque el cerebro capta eso. Por eso es que sentimos el dolor. ¿El amor es un sentimiento que está sobre la razón? No, les pregunto a todos. Sí. Porque me está haciendo una buena exposición. Esa cosa se llama, o sea, se produce, se produce según los científicos por la liberación de dopamina, que es la liberación de las glándulas del amor. Y es de ahí cuando, o sea, la persona se empieza a pensar mucho en la otra persona y así cosas del amor. ¿Ibas a decir algo, amigo? Yo pienso que también, o sea, no es tanto el corazón, sino es algo psicológico que uno juega con la mente. Sí, muchas de las veces. Bueno, ahora en la actualidad ya se escucha que se ha curado enfermedades graves como el cáncer y eso solo yendo directamente al cerebro. Entonces yo considero que por lo tanto, el lóbulo frontal que tú estás planteando en tu exposición tendría mucho que ver con el desarrollo de la neurogénesis. ¿Cierto? El lóbulo frontal, como dije al principio, se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Según lo que investigué, el lóbulo frontal antes era así, como un puño. Pero como en la actualidad, como el Homo sapiens se ha desarrollado mucho a lo largo de 15 cuántos millones de años, el lóbulo frontal es la parte más grande del encéfalo. Y por eso es que es el más estudiado. Gracias. Complementaremos en clase. Muchas gracias. Está bien. Formado por mis siguientes compañeros, mi compañero Freddy Puca, mi compañero Lenin Espinosa, Steven Carranza, Brian Jersey, Marlon y mi compañera Norma. Bueno, a nosotros nos ha tocado exponer sobre la antropogénesis. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, primero por la palabra antropogénesis, que se divide en dos términos griegos. El primer término es antropos, que significa ser humano, y génesis, que es generación. Entonces podríamos decir que la antropogénesis es el estudio del origen y la precedencia del hombre. Bueno, pues podemos comenzar, esto tiene un inicio en Sudáfrica, donde se dieron los primeros cambios en el ser humano, donde pasó de ser primate, como dice esta teoría, a dar sus primeros pasos en la evolución. Se conocen rastros, rastros fósiles
de los aborígenes, así como él, así de hace 40 millones de años. Pero según estudios dicen que aparecieron antes, como hace 70 millones de años. Bueno, y eso. La antropogénesis podemos dividirlos en estos cambios, que es los cambios que tuvo el ser humano, como primero como les dije, que pasó de un primate a ser, o sea, ir evolucionando así, a dar sus primeros pasos, a ser sedentario, nómada. Y así fue cambiando. Primero se hizo bipedalismo, después como ya comenzó a desarrollar su capacidad cerebral, fue desarrollando o construyendo, o sea, herramientas que le servían a él, ya que era en una escala de todos los animales, era como por decir el más débil, que no tenía muchas capacidades de sobrevivir. Su única defensa era su inteligencia, la cual fue desarrollando al pasar de millones y millones de años. Y manipulación, modificación de la mandíbula y los dientes, como les dije, o sea, tuvo que desarrollarse así, todo eso. Y la ampliación del cerebro, todo eso. Y también su forma de comunicarse, de expresarse cambió hasta llegar a la actual. Y bueno, gracias. A continuación me siguen. Bueno, yo les voy a hablar sobre las herramientas manuales que se utilizaron en la antropogénesis. Comenzamos con los Homo habilis, quienes fueron los primeros homínidos en crear la primera herramienta manual, que era el cuchillo de piedra, que lo utilizaban para cortar y para destrozar carnes. Otro paso, posteriormente la piedra dio origen, creó el fuego. Gracias a esto los homínidos crearon y mejoraron sus herramientas, como por ejemplo la flecha, la hacha, y que utilizaban para cazar animales y para defensa personal. En la Edad Media ya no se utilizaban las herramientas de piedra ni de madera, se utilizaban lo que era el metal y el hierro, que ya no lo utilizaban para la caza, sino para peleas y para guerras. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el bipedalismo. El bipedalismo es el poder caminar con una postura erguida sobre las extremidades inferiores. Los científicos consideran que esta hazaña está asociada con el origen de la evolución del hombre prehistórico. También consideran que el ser humano es bípedo hace 4.4 millones de años, con el homínido que todos conocemos como el Australopithecus. Otros científicos dicen que esto fue antes, con 6 millones de años, con una especie llamada Ardipithecus. El por qué el ser humano desarrolló el bipedismo no es tan claro, pero nos dan tres teorías. La primera es la adaptación a los cambios del hábitat. La segunda es necesidad de ahorrar energía y la tercera es necesidad de usar las manos. Las desventajas de ser bípedos son varias, entre ellas están ahorrar energía, usar las manos, el desarrollo del cerebro y menor exposición a temperaturas altas. Y una posible desventaja y única es que perdimos fuerza y velocidad. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre la modificación de mandíbulas y dientes. Al principio se comenzó con los simios. La modificación en ellos son que el esmalte de los dientes es más grande y más grueso. También la mandíbula es más grande y tiene músculos en la mandíbula. Y los caninos también son más grandes. Y después de eso se dividen en 4 géneros, que son 4 ancestros, que son los homínidos, aprensis, africanos y paratrópicos.
Los ramídeos son diferentes a los simios porque tienen el esmalte más delgado y son más pequeños. En similar son lo contrario a los simios. Aprendiz son casi parecidos a los chimpancés, pero tienen un poco más grandes las mejillas de los dientes. Los africanos, su distinción es similar a los aprendiz, solo que en ellos sus caninos son un poco más pequeños que las coronas. Y para los parantropos, los dientes de ellos, los del frente, son más pequeños que las dos clases, que los aprendiz y los africanos. Y de estas 5 que les hablé, la variación de los dientes varía entre tamaño, así como mayor y menor. También se podría decir que la distinción es gracias al clima que ha tomado en esa época. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ampliación del cerebro. La ampliación del cerebro dice que... Bueno, en la primera imagen podemos ver la capacidad craneal, que es el volumen del cráneo, interior del cráneo y del cerebro. Y aquí, estos son los homínidos. El Sahelanthropus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, el Homo neandertal y el actual que es el Homo sapiens. Aquí, como podemos ver, lo rojo es el cerebro y lo de negro es el cráneo. A medida que van evolucionando en los años, van creciendo y va hasta el Homo sapiens, que tiene forma circular y el cráneo redondo. Acá. El cerebro va creciendo a medida de que el homínido va evolucionando y su tamaño corporal también. Va creciendo también porque se disminuyen las mandíbulas y los dientes. Ya. Aquí tenemos una comparación de cerebros entre los simios, monos y el humano. Vemos que el cerebro del humano es mucho mayor a lo de los simios y monos. El más pequeño es el de los prosimios. Un prosimio sería un lemur, que tiene un cerebro de 12,6 centímetros cúbicos. Ya. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre el cambio del aparato fonatorio. Uno de los principales cambios que ocurrieron entre la evolución del hombre fue el cambio de las cuerdas vocales. Hace 40 millones de años existieron los Homo sapiens y los neandertales. La diferencia es que entre estos dos es que solamente los Homo sapiens lograron construir un lenguaje que sea complejo para poder comunicarse y para poder cazar. Y bueno, en el caso de los neandertales, ellos solamente podían pronunciar 3 vocales. Era la A, la I y la U. Como podemos ver, aquí tenemos la representación del aparato fonatorio de cada uno de ellos. Este de aquí es el de los neandertales, este de aquí es el de los Homo sapiens. Como pueden ver, hay una gran diferencia en el tamaño de la lengua, ¿sí? Otra de las diferencias también es, hay una diferencia que existe entre un hueso que todos tenemos que se llama hioides. Es un hueso que se ubica justo aquí en el centro y que comúnmente se lo llama manzana de Adán. ¿Sí? La diferencia entre estos dos era que el uno se articulaba con ciertos músculos. Por ejemplo, en el caso de los Homo sapiens, el hueso se articulaba con algunos músculos de aquí, del cuello y de la cara también, que le permitía pronunciar más vocales. Y en el caso de los neandertales, solamente se estaba conectado con los músculos del cuello, entonces por eso se le hacía mucho más complicado comunicarse. ¿Sí? Aquí tenemos una representación de lo que sería ya el sistema óseo, ¿sí? Lo que podemos ver es que por aquí es justo donde pasa la faringe y justo donde están las cuerdas vocales, ¿sí? El hecho de que este orificio esté muy atrás
eso provocaba que las cuerdas estén un poco en zigzag, ¿sí? Eso era lo que pasaba con los neandertales. En el caso de los Homo sapiens es totalmente recto y eso nos permite producir un sonido, digamos que mucho más agradable, porque los neandertales, según estudios, se dice que ellos hablaban como con guturales, ¿sí? Ya, eso sería en cuanto al cambio del aparato fonatorio entre los neandertales y los Homo sapiens. Y cabe recalcar que los neandertales, por si es que alguien no lo sabe, ellos se extinguieron porque no tenían la capacidad de comunicarse, ¿sí? Y eso sería todo. Señor docente, nosotros somos del grupo número 5. Los integrantes son David Chicaiza, Jacob Verde Soto, Juan Gualán, Jorge Vázquez, Damaris Jiménez, Mayra Palaguachi y Daniel Gavilanes. Nosotros les vamos a hablar sobre el creacionismo. En parte del creacionismo, uno de los primeros promotores del creacionismo es la Iglesia Católica. Como dijo mi compañero, el cristianismo es una base fundamentada sobre la Iglesia Católica, pero en sí lo que fundamenta esta teoría es que fue una creación divina. Quiere decir que un ser supremo, en nuestro caso un Dios, creó nuestro universo y creó nuestro mundo, donde podemos observar las imágenes que fue a obra y diseño de él. Esta teoría es muy catalogada por ser un pensamiento empírico más que sí. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas teorías, sobre todo la de Charles Darwin sobre la evolución, cataloga mucho nuestro intencionismo. Lo que en sí se fundamenta nuestra teoría son que la creación divina duró 7 días, y eso les voy a hablar a continuación mis compañeros. La base fundamentada de la teoría del creacionismo se encuentra en el libro de Génesis. El Génesis es un término que significa el inicio o el origen de algo. En sí el concepto se refiere más a la antigua escritura de la Biblia, en el cual nos relata el origen de cómo se formó el mundo. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 5. Génesis es el primer libro de la ley de Moisés. Dios quiso crear o dividir en días para mejorar y ordenar la tierra, se puede decir. Así dio la luz, puso como nombre a día, y las tinieblas a la noche. En el día 2, Dios crea el cielo formando una barrera, como dice en Génesis capítulo 1, versículos 6 a 8. En la Biblia podemos ver que Dios dice que se haga la luz, y Él comienza a hacer la luz desde la superficie y con la humedad del cielo. Y Dios dice que la tierra desde ese entonces tendría una atmósfera, que sería la que hoy tenemos en la luz, que esta obra parte de Dios en un solo día. En el día 3, la creación divina fue creando los continentes, o sea, continentes, islas, todo lo que es tierra alrededor del agua. También en este día se creó la vegetación, donde esta nos serviría para la alimentación y la carbonización del aire para nosotros poder existir. También en la vegetación, también en este día creó grandes masas de vegetación, donde conformó parte esencial de las selvas, los bosques, para la vivencia del ser humano. Día 4. Entonces Dios dijo, aparezcan las luces en el cielo para separar el día y la noche. En el Génesis capítulo 1 del versículo del 14 al 19, indica que en el cuarto día Dios creó
la luna y el sol, para con eso los humanos ayudarse a distinguir el tiempo. Entonces en el día 5, entonces Dios dijo que necesita seres vivos en los mares y aves en los cielos azules. Entonces así fue como Dios creó a todas las especies marinas, toda clase de peces y monstruos marinos. Y en los cielos toda clase de aves. Y estos fueron los primeros animales que Dios bendijo, que se reproduzcan los peces en los mares y se multipliquen las aves sobre los cielos. Esto está escrito en el Génesis capítulo 1, versículo del 20 hasta el 31. Bueno, llegamos al día 6, donde Dios dijo que se creen todas las especies de animales que rodeen el planeta Tierra, en excepción de los que ya había creado, los peces y las aves. Entonces creó los animales que nos iban a rodear a nosotros, los animales domésticos, salvajes, y creó al ser humano, que bueno, para mí sería ya más importante, porque creó al que iba a guiar a cada uno de estos animales, al que iba a seguir creciendo como persona, y lo creó a imagen y semejanza de él, al hombre y a la mujer. Bueno, aquí podemos ver a la mujer y al hombre, que se podría decir que es Adán y Eva, porque ellos fueron los primeros que pisaron la tierra, junto a los animales y todo lo que rodea la vegetación que fue creada en los anteriores días. Ya, y al final tenemos por fin el día 7, que Dios en este día se puso a descansar, no más a descansar por el cansancio que tenía, sino porque solo se sentó a observar su obra, que la hizo con tanto amor para nosotros, y que gracias a él estamos con vida aquí. A ver, esta teoría no es muy acertada por la mayoría de personas, pero por las personas católicas y creyentes de Dios, para nosotros es muy acertada la teoría. Pero para otras personas que no son creyentes, pues ellos dirían que son otras teorías las que les aciertan. Gracias. El dualismo predica la existencia y la lucha constante del bien y el mal, cuya acción es dar a conocer la evolución y el origen del mundo. Dios, mundo, naturaleza, en plano de la razón y de la fe. Igual a continuación vamos a ver un pequeño video donde ya está todo resumido, es hecho por nuestra parte, y por favor presten atención al video. martindemonzon@hotmail.com.
está conformado por 5 personas, entre ellas están Patricia Simaña, Alexis Yumiquinga, René Llanes, Ángel Cusco y mi persona Leida. Yo, para empezar la exposición, les voy a explicar qué significa cosmogénesis. Cosmogénesis quiere decir el comienzo de los cosmos, es decir, su origen y su desarrollo. Por lo cual, la cosmogénesis se trata sobre el estudio del universo evolutivo, es decir, su trascendencia y cómo se ha ido originando a partir de un movimiento orientado y convergente, es decir, que este cambia siempre. Bueno, yo les voy a explicar también igual sobre la cosmogénesis, pero en una forma, digamos, más adentrada al tema. La cosmogénesis es como aquí mi compañera explicaba, de que es el inicio del universo. Es la formación del universo más que todo mediante teorías evolutivas. Sobre todo trata acerca de eso más que todo la cosmogénesis como teoría evolutivas. Hasta ahí. Ya, entonces, dentro de lo que es el origen del universo, existen diversas y variadas teorías. Una de ellas es la teoría del Big Bang, y que es la más aceptada hasta el día de hoy, que se la propuso en el año de 1927, la cual nos explica que en el tiempo cero, o el tiempo inicial del universo, solo era una masa concentrada de toda la materia y la energía. Sin embargo, los científicos aseguraron que esa energía era infinitamente radioactiva e infinitamente más pequeño que la cabeza de un alfiler. Toda esa energía y la masa concentrada estallaron, dando origen, o sea, se expandió toda la materia, que millones y millones de años después, cuando ya la materia se encontraba media fría, se empezaron a unir y se formaron lo que hoy conocemos como las estrellas, los planetas y eso. Entonces también existe otra teoría, o sea, no más que teoría, es una lectura que vi de una universidad mexicana de Quetzalcóatl, algo así, de que nos explicaba que, o sea, los mayas habían hecho escrituras antiguas en donde nos decían que todos los mundos del universo tienen solo 7 razas y después el mundo muere. Y aquí el planeta Tierra ahorita está en la 5ª raza, es decir, que 2 razas después el mundo dejará de existir, según las escrituras mayas. Ya, al inicio de la expansión, los cuerpos estelares eran fluidos hirvientes, que cuando el universo comenzó a enfriar, estos se transformaron en cuerpos sólidos, y ahí comenzaron a tomar forma. Ahí comenzaron a formarse las galaxias, y dentro de las galaxias encontramos el sistema solar y las estrellas. En el sistema solar, hace 5.000 millones de años alrededor del Sol, se comenzó a condensar el material disperso. Y en conclusión, la evolución no solo afecta a los seres vivos, como ya les escucharon mis compañeros, también afecta a todo lo que es el cosmos. El cosmos es todo, en realidad, planetas, galaxias, constelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El cosmos también tiene un ciclo. El ciclo es que nace, evoluciona y se muere. Listo. Ya, para terminar, yo encontré 2 frases. Una es que dice, todo es uno y uno es todo. Es decir, que si nosotros debemos producir juntos para poder sobresalir. Y la otra es que dice que la ciencia no explica totalmente los misterios que se encuentran en la vida, ya que nosotros también formamos parte de esos misterios, por lo cual nosotros somos los que debemos descubrirlo. Esto dijo Max Planck. Gracias por tu atención. ¿Alguna pregunta? Y si tienen alguna pregunta, por favor, alguna duda, y a continuación les pasaremos a hacer preguntas nosotros a ustedes. Y para que puedan observar, nosotros realizamos un holograma en 3 dimensiones que se verá a continuación, que representa básicamente la Tierra. Si ustedes pueden observar, en el interior se encuentra... Les vamos a explicar la teoría de lo pequeño rigor del saber. Les vamos a explicar la teoría de lo pequeño rigor de la Tierra y una maqueta del universo, en donde se encuentra todo lo del cosmos.
Cosmos proviene de un vocablo griego que significa universo o todo lo que nos rodea, ¿sí? Y Génesis, inicio o comienzo. Evolutiva, la teoría de la evolución. Y como cuando uno se divierte, aprende más, les permito a que vean este video y no se desconecten de nuestra sintonía. Como pudieron ver en este video muy interactivo, nos explica la teoría de la evolución, porque desde que nos originamos desde una célula hasta que las personas fueron transformándose, se fueron transformando tanto, se fueron evolucionando, porque la evolución es un cambio de singular a plural. Ustedes vieron todo el proceso que pasó Homero para después convertirse en una persona como nosotros, ¿sí? A continuación, mis compañeros, de una forma muy sintética, muy resumida, les van a explicar toda la teoría para que ustedes entiendan, y si tienen alguna pregunta, nos lo dicen al final. Gracias. La teoría de la evolución inició con Charles Darwin. La evolución básicamente es un cambio cualitativo que se registró en todos los seres y en la materia misma. También la evolución podemos decir que es un cambio progresivo que va desde lo más simple a lo más complejo, así como lo vimos en el video de Homero. También podemos decir que evolución son las formas de vida, se hacen explícitas a partir del mismo polvo cósmico, como el del Big Bang, y se originan en la cosmogénesis, biogénesis y antropogénesis. La evolución del universo inorgánico desde el núcleo hasta el estado en que se encuentra hoy es la cosmogénesis. Empezó en la hora cero, el espacio-tiempo. La biogénesis abarca la aparición de la vida y la evolución de los vivientes infrahumanos. La antropogénesis. La antropogénesis es el gran salto de la vida puramente sensitiva a la vida autoconsciente y libre que caracteriza al hombre. Esto quiere decir que al ir evolucionando, nuestro cerebro también se va desarrollando y tenemos una autonomía propia para tomar decisiones o crear cosas nuevas. ¿Por qué apareció la teoría de la evolución? Esta teoría fue su principal vocero, se podría decir así, fue Charles Darwin. Él a sus 27 años ya tuvo varios experimentos. Al salir de su universidad en Cambridge, fue hacia Sudamérica y descubrió ahí los primeros fósiles de dinosaurios. Y eso fue lo que le llevó a seguir investigando más sobre cómo evolucionan las personas, o cómo evolucionó todo el mundo en sí. ¿Dónde se creó? Durante los viajes de Darwin pudimos ver que su primera parada fue en Brasil. En Brasil encontró sus primeros fósiles de dinosaurios que tenían
muchos parecidos a los animales que hay hoy en día, pero los fósiles eran mucho más grandes de los que tenemos hoy. Después fue hacia la Patagonia, donde encontró un fósil de dinosaurios, los dinosaurios más grandes, y al final terminó en Galápagos, donde creó su teoría sobre los pinzones, que fue la más plausible en el siglo XIX. ¿Cuándo apareció? La teoría de la evolución apareció el 24 de noviembre de 1859, cuando Charles Darwin se puso a investigar sobre eso. Y demostró que por la selección natural y la presión selectiva empujaba dicho cambio y podía evolucionar las especies. ¿Qué es? La evolución explica que no venimos de la nada, que somos seres vivos que aparecieron, que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. Un ejemplo es que, digamos, si no estás adaptado al medio, te puedes extinguir, porque digamos estás en el desierto y si tú no evolucionaste para estar en las condiciones aptas para vivir en ese medio, se extingue tu especie. Y el impacto social es que todos adoptaron la teoría de Charles Darwin porque hubieron cristianos como Ronald Fisher y Theodorus Shanky, que eran cristianos que estudiaron la teoría de Charles Darwin y dijeron que estaba correcto. Y algunas religiones no aceptaron esto y se quedaron con lo de la Biblia. El impacto histórico de la teoría de la evolución. Como saben, desde que se crea algo, en el pasado todo tiene una historia. Todo tiene una historia y todo deja una marca en nuestras vidas. Dice que el libro del origen de las especies, que fue el libro de Charles Darwin, se agotó a unas horas de su estreno, ya que en este libro recopilaba una teoría que no solo valía para los que creen en la ciencia, sino para los que creen en Dios, porque Charles Darwin nunca impuso que nosotros aparecimos, él dijo que aparecimos, nunca dijo que aparecimos de la nada, perdón, tenemos un antecedente, pero él nunca dijo que fue Dios o que fue, entonces no se iba a contra de ninguno de los dos, no se iba en contra de la ciencia y no se iba en contra de los creacionistas, de los que seguían a Dios. Por eso es que la teoría de Charles Darwin y su libro fue tan aceptada, ya que no contradecía ninguna de las dos, las apoyaba en cierta manera y él solo explicaba la evolución, como nosotros nos transformamos de algo simple a algo complejo. Dice que esta evolución es la que ha permitido que seamos como somos actualmente. Podemos decir que nosotros hasta ahora sufrimos cambios, sufrimos evoluciones. Un cambio que parece que no importara, pero importa, son las muelas del juicio. Nosotros, la mayoría, hemos de haber tenido muelas del juicio y nos las sacamos por ende razones. Pero si ustedes revisan, si tienen primos, si tienen sobrinos que son pequeños y crecen, la mayoría no tiene. Si ustedes les hacen una radiología, los niños no tienen. ¿Por qué? Porque nosotros vamos evolucionando. Ya nuestro organismo ve que nosotros eso no lo utilizamos, entonces lo desecha. Les podemos decir que Darwin ha sido y es aún en día lo más acercado en cuanto al origen del hombre y de otras especies. Dicha teoría está hecha bajo lo escrito en el libro del Génesis en la Biblia, y que al contrario de lo allí dicho, el hombre ha venido evolucionando desde la creación y se ha adaptado a través de los tiempos según las condiciones de vida. No contradice, lo apoya, pero cambia los términos. ¿Para qué? Para que todos estén conformes. Estas son nuestras fuentes, pero les vamos a dar unas conclusiones simples. Nosotros somos, como dijo alguna vez nuestro profesor, somos agentes de cambio, no permanecemos estáticos, vamos a cambiar y vamos a seguir evolucionando. Hay muchas cosas que ignoramos en el universo. Desde nuestro origen, los que somos cristianos, creemos que Dios nos creó y que a partir de eso igual seguimos evolucionando.
es un término correcto para nosotros. Y los que no creen en Dios, aparecimos de la nada, podríamos decirlo así. Aparecimos de la nada, igual seguimos evolucionando. Lo que es un ente singular es que evolucionamos y seguiremos evolucionando.